Muy bien, el día del Señor. Hoy en la actualidad estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros. Tal vez nunca nuestra nación y todo el mundo habría pasado de repente esta forma, ¿no? De poder, al menos que yo recuerde, no hemos podido vivir así algo. Algo muy similar se vivió, dice la historia, en el año 1918, con el tema de la pandemia de la gripe española, en donde murieron cerca de 5 millones de personas también. Hoy vamos alrededor de casi 500,000 de personas fallecidas por este tema de la pandemia en todo el mundo. Entonces, eso nos debe de llevar muchas veces también nosotros a reflexionar en cuanto a lo que se está viviendo, pues, no solamente en nuestra nación, sino también en todo el mundo. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, habla y habló claramente acerca de estos tiempos. Por eso dice en este pasaje claramente, ¿no? Con respecto a la venida del Señor Jesucristo, dice en el versículo 1, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no te dejes mover fácilmente de vuestra manera de pensar, dice. Ni tampoco os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice. O sea, no debemos dejarnos de mover, dice. Aquel que es cristiano de corazón sabe que el Señor dijo claramente que cuando Él haga su aparición, muchas veces las personas van a pasar desapercibidos ese día. En el libro de Mateo 24 habla, dice, mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y se estarán dando en casamiento, otros se estarán separando, otros estarán jugando, otros estarán comprando, otros estarán vendiendo. Y el día del Señor vendrá, dice, como un ladrón en la noche, cuando no avisa a la hora que va a poder llegar a arrebatar tu casa. De la misma manera también el Señor dice, así será pues su venida. Pero lo que sí dejó claramente el Señor fueron señales. Y una de las señales hoy nosotros también lo hemos estado viendo. Ahora, cuando dice aquí en este pasaje, no te dejes mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni tampoco dice, ya sea por palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor, dice, está cerca, dice. Entonces, el día del Señor es una serie de juicios que vendrá sobre esta tierra una vez que la iglesia desaparezca de este lugar. Amén. ¿Me están entendiendo? El día del Señor se refiere la Biblia a una serie de juicios que se desatarán o se derramarán aquí sobre esta tierra por 7 años. Por 7 años la tierra, en la nación de Israel, el Perú y todos los países van a poder padecer, se podría decir, el día del Señor o el día del juicio. Algunos lo conocen como el juicio final, el tiempo final, el fin de los tiempos. También se conoce como la ira del Padre, la ira de Jehová. La Biblia claramente habla haciendo mención acerca de eso. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Hoy en día tiene mucho que ver. Porque si bien es cierto, las señales más claras con respecto a este día del Señor ya se han dado ya. Recuerden que hace unas semanas atrás compartíamos acerca de la aparición de un país que fue dispersado por todo el mundo por espacio de 2000 años. ¿Se acuerdan cómo se llama ese país? Israel. Ese país de Israel, dijo el Señor que iba a poder padecer una dispersión por 2000 años. 2000 años ellos estuvieron esparcidos por diferentes partes del mundo. Pero en el año 1948 regresaron a su patria, regresaron al territorio, regresaron a la tierra prometida, que miles de años atrás el Señor le había prometido a su siervo Abraham. Amén. Entonces esa tal vez se podría decir es la profecía más visible, más palpable hoy en día. Por eso es que nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que está sucediendo pues en ese país. Ya han pasado ya cerca de 72 años, en este 14 de mayo se cumple 72 años desde que esa nación ya se ha fundado. Entonces, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice, como dijo el Señor Jesús, de cierto os digo que no pasará esa generación hasta que mi venida esté cerca, hijo.
O sea, hasta que mi venida pues se dé o se ponga de manifiesto. Entonces, si han pasado 72 años, eso nos debe de llevar a pensar y a reflexionar de que en esos 72 años que ya han pasado, toda una generación, ¿cuánto puede vivir? O sea, una persona, ¿cuánto por lo general vive hoy en día en años en promedio, se podría decir? 70, 80 años de repente, ¿no? Es un promedio que también la Biblia claramente habla en el libro de Salmos diciendo que el hombre vive un promedio de 70 a 80 años. Entonces, si el promedio es ese, de un lapso de 10 años entre 70 y 80 años, que es una generación, el Señor Jesús dijo, esa generación que vio nacer, que vio el nacimiento de esa nación, está diciendo claramente, no va a pasar. O sea, no va a pasar esa generación que vio nacer, que vio el nacimiento de esa nación. Entonces ya han pasado 72 años y estamos hablando de que para 72 años faltan ¿cuánto? Perdón, para 80 años ¿cuánto falta? 8 años. Y de esos 8 años tú tienes que restarle 7 años que son la gran tribulación que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que a 80 años tú le restas 7 años, que te quedarían ¿cuántos años? 73 años. Entonces, si claramente la Biblia dice y habla acerca de que una generación es entre 70 u 80 años, pero para 80 años nos falta, hermano mío, 7 años, estamos en el 72, nos faltaría 8 años, pero a esos 8 años le resta 7, te quedaría más o menos un año. Un año en el cual la iglesia y el mundo, de alguna manera, tendría que experimentar ese periodo de espera. ¿Para qué? Para que se dé el día del Señor. Lógicamente que estos son cálculos, porque el día y la hora, dice la Biblia, nadie lo sabe. Puede ser ese año en sí de 365 días, puede ser menos, o puede ser mañana, o puede ser de repente un par de años más, o 2 años más, o 3 años más. Pero de que estamos cerca, hermano mío, estamos muy cerca. ¿Amén? Estamos muy cerca porque claras son las señales. Y hoy vamos a ver algunas de eso precisamente. Entonces, cuando dice en este pasaje, no te dejes mover, está diciendo. Nadie os engañe de ninguna manera, el versículo 3 dice. O sea, lo que iba a primar, lo que iba podría decir, a darse en el mundo antes de la venida del Señor, antes del día del Señor, es que iba a haber mucho engaño, está diciendo. Por eso dice acá, nadie os engañe de ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Está diciendo aquí, nadie los engaña a ustedes de ninguna manera. No va a venir, dice, no va a venir el día del Señor si es que antes no viene la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué cosa está diciendo acá en el versículo 3? Yo quiero que usted preste atención y entienda lo que dice en este pasaje. Está diciendo que nadie te pueda engañar, está diciendo, sino que el día del Señor no va a venir si es que antes no se manifiesta o no se ha dado, dice, la apostasía, dice. ¿Y qué cosa es la apostasía? La palabra apostasía viene pues del vocablo apostatar, que significa renegar de la fe o renegar de Dios. O sea, ¿eso qué cosa quiere decir? Que aquel que conoció el Evangelio, aquel que disfrutó del Evangelio, aquel que supo la palabra, aquel que entendió la palabra, en un momento luego se apartó y se fue. Eso significa apostasía. O sea, está diciendo claramente que para que se manifieste el Señor, otra de las señales es una gran apostasía en medio de las iglesias. Y eso está ocurriendo hoy en día. Yo me acuerdo que hace 20 años atrás, cuando yo conocí y me convertí al Señor, juntamente conmigo se convirtieron toda una generación de jóvenes que hoy en día, que ya han pasado más de 20 años, y esas personas no están en la iglesia. No están en la iglesia. Porque las personas que están en la iglesia o que participan en la iglesia no siempre permanecen. Es más o menos como una persona cuando con tanto entusiasmo va a postular tal vez a la universidad. Muchos jóvenes se presentan, miles de jóvenes se presentan para el examen de admisión. Pero para poder obtener un cupo a una facultad,
solamente de repente hay 50, aquí al menos en el caso de ingeniería, por ejemplo, son 50, en el caso de abogado también son 50. Pero para esas 50 vacantes se presentan ¿cuántos? 50 miles. Pero a la hora de la hora, cuando se da el examen de admisión, y esos 50 que dice la vacante que son 50 vacantes, de esos miles que se presentaron, 50, esos 50 lo disfrutan, se alegran, hacen fiesta. No sé cómo será en otros países, pero acá, cuando ingresa un joven a la universidad, le hacen una especie de fiesta, le cortan el cabello, ¿no? Y lo hacen como una especie de padrinazgo, ¿no? Al chico. Y lo hacen todo un ritual, toda una ceremonia al chico. Sus padres se toman fotos, una gran fiesta, hacen, ¿no? Ha ingresado. Pero eso es solamente el comienzo, porque de ahí le queda 5 años o 6 años de carrera que tiene que él estudiar. Ahora, de esos 50 que ingresaron, ¿cuántos son los que logran terminar la carrera? Por lo general. 20. Más o menos es un 10% a 8 o 7%. Hace un par de años, unos 2, 3 años atrás, me invitaron a una graduación. Hace poco también se graduó mi sobrino, ¿no? Y participé. Pero cuando yo le pregunté a uno de mis miembros que se graduaba como abogado, yo le pregunté y le dije, oye hermano, le digo, el día que tú ingresaste a la universidad, ¿cuántos ingresaron contigo? Él me dijo, 50 ingresamos. Ahora, de esos 50, ¿cuántos están graduando? Me dijo, pastor, 5 solamente, me dijo. Yo y él me enseñaron inclusive. 5, imagínense, el 10%. El 10% de esas 50 personas que hicieron gran fiesta por el día de su ingreso a la universidad. Es así también más o menos la iglesia. Porque el día que muchas veces se convierte la persona, entra al camino del Señor, la fiesta no debe de ser, hermano mío, a la hora que tú ingresas, o a la hora que tú eres llamado, o a la hora que tú tomas esa vacante, se podría decir, sino el día de tu graduación. ¿Cuándo es el día de graduación para el cristiano? ¿Cuándo es el día que acaba su carrera el cristiano? ¿Cuándo es el día que le entregan el título diciéndole, ahora sí tú eres ingeniero, ahora sí tú eres abogado, ahora sí tú eres arquitecto? Después de haber pasado todo un tramo de estudio, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera también el cristiano tiene que esperar un tiempo de preparación, un tiempo de estudio, un tiempo en el cual él tiene que aprender y ganar experiencia. Pero no es el reino de Dios o la salvación o la eternidad no es de aquellos que empiezan la carrera, sino de aquellos que la terminan. A su nombre. Por eso que el apóstol Pablo decía, ¿no? Cuando estaba a punto de ser sacrificado porque le iban a cortar la cabeza, lo habían metido preso al apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, le dijo, hijo mío, le dijo Timoteo, yo he peleado la buena batalla, decía, he acabado la carrera, por lo tanto me espera a mí la corona de vida que me entregará el Señor juez justo, dice, en aquel día de la redención, decía él. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que él estaba convencido de que a pesar de que en unos instantes iba a morir él, estaba convencido de que él había terminado su carrera. De que él había sido puesto en este mundo para poder terminar una carrera que se le había... Simbólicamente estaba hablando, lógico. ¿Amén? Amén. Más o menos también el evangelio es como una especie de una maratón. ¿Cuántos han visto alguna vez una maratón o una carrera de personas que hacen... Aquí una maratón hay en las Olimpiadas, corre más o menos 50 a 45 kilómetros. En un espacio más o menos de 4 horas creo que lo hacen los que corren la maratón. Y por lo general en una maratón participan ¿cuántos? Participan todos los países, 100, 200, 300 personas de repente. De cada país a veces 3, 4, 5 personas. Pero ¿cuántos son aquellos que se llevan el premio? Como 3 o 2. 3 son, ¿no? Medalla de oro, en una olimpiada, medalla de plata y medalla de bronce. Pero el más laureado, el más famoso y aquel que gana la competencia es aquel que ocupa el primer lugar, ¿sí? Aquel que gana la carrera. ¿Amén? ¿Y cuántos quedan rezagados? La gran mayoría, ¿sí? Y ahí no es ni siquiera el 10%, ahí es casi el 99%. Imagínense. Algo así también es el evangelio del Señor. El evangelio no consiste en aquellos que empiezan la carrera. Nosotros estamos en un lapso de haber ya empezado la carrera. Estamos en el tramo
de repente en donde estamos sorteando baches, en donde estamos sorteando de repente vallas. Y cada uno de nosotros sorteamos vallas cada día. ¿Por qué? Porque al igual de una carrera de vallas se le llama, creo, a ese lugar donde hacen una carrera y saltan y saltan y saltan. ¿Cómo se llama esa carrera? Carrera de obstáculos, creo. Carrera de obstáculos. Y saltan y llega y gana solamente uno. De la misma manera también es el cristiano, porque el cristiano cada día tiene que sortear obstáculos en la vida, problemas en la vida, dificultades en la vida. Pero solamente gana uno, dice. ¿Amén? Amén. A su nombre. La vida del cristiano también es igualito, hermano mío. Porque cada día sorteamos obstáculos, cada día sorteamos problemas en la vida. Y tenemos que pasar y tenemos que de alguna manera empujar hacia adelante para poder llegar a la meta. Entonces, por eso claramente dice en este pasaje, ¿no? No os dejéis engañar, está diciendo, porque no vendrá el día del Señor, el día del arrebatamiento del Señor, sin que antes se dé la apostasía. Y la apostasía es aquellos que son rezagados. ¿Cómo se llama cuando una persona va al ejército y estando en el ejército se escapa del ejército? ¿Cómo se le dice? Un desertor. Algo así también es en la iglesia. Están en la iglesia y hay algunos que se van por su propia voluntad, o sea, desertan. ¿Desertan se dice? ¿Sí, no? Desertar, ¿sí, no? Desertan, o sea, se van por su propia voluntad, y otros que de repente son obligados, de repente por causa de muerte, de enfermedad, problemas y qué sé yo, un sinnúmero de cosas. Entonces, hermano mío, pero nosotros que hemos empezado la carrera hacia la eternidad, que hemos empezado la carrera hacia la vida eterna, tenemos que llegar a la meta. Yo quiero que tú digas al hermano que es a tu costado, hermana, si has empezado la carrera tienes que llegar a la meta, que es el cielo. Digo. Tienes que llegar a la meta. No te quedes en la mitad. Si has empezado la carrera, tienes que llegar a la meta. Tienes que llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? El cielo, la eternidad, la vida eterna. Hermano mío, escuche, nuestra meta es adquirir y lograr la vida eterna. Gloria a Dios. Amén, hermano. Esa es nuestra meta. Porque esta vida que nosotros tenemos aquí, esta vida es una vida temporal. Tiene un tiempo de caducidad. Atrás, si no te das cuenta, en tu cuello atrás tiene una fecha de vencimiento. El día de tu partida, el día de tu muerte. O no sé, tal vez en tu cabello, no sé, pero Dios te ha puesto ahí un sello el día de nuestra partida. Yo también lo tengo y todos y cada uno de nosotros lo tenemos. Un día vamos a partir, pero si es que no partimos y si viene el Señor antes, entonces dice la Escritura que vamos a ser arrebatados. O sea, van a desaparecer muchos cristianos. Y ese es el día del Señor. El día del Señor es cuando desaparecen muchos, miles y miles de cristianos, hermano mío, en todo el mundo. En todo el mundo. Y ahí al día siguiente o a los minutos o a las horas de darse el día del Señor, el día del arrebatamiento de la iglesia, en los periódicos, en los centros de información dirán, ¿no? Desaparición masiva de gente. Mucha gente ha desaparecido en diferentes partes del mundo. Niños, jóvenes, ancianos, adolescentes han desaparecido. Y se tornará en un gran caos, hermano mío, a nivel mundial. Porque mucha gente va a desaparecer. Diferentes personas. Entonces, hermano mío, cuando esa desaparición se dé, entonces es ahí cuando saldrá la figura del anticristo. El anticristo va a poner cierto orden en toda esa conmoción que se dará a nivel mundial. Porque se dará una gran conmoción. Imagínate, tú siendo cristiano desapareces y se queda acá tu papá, tu mamá, tu cuñado, tu primo, tu sobrino y todos los que te conocen. ¿Qué van a decir si no apareces tú? Por lo general se piensa y se cree, y esto es una especie de hipótesis, ¿no? Es de que es muy probable que le echen la culpa, como tanto se da y se habla mucho de la desaparición de personas por causa de los extraterrestres, y se va a hablar mucho de eso. Y se va a decir que no, lo que pasó es que esas personas han sido raptados los extraterrestres, se lo han llevado. Y yo quiero decirle algo, y esto sí es verdad. Hace una semana, no sé si usted habrá visto noticia, hace una semana
Sí, hace una semana y media, la CIA, o sea, que es en los Estados Unidos, ha desclasificado ciertos documentos, ciertos videos, ciertos audios de militares americanos en donde dan a conocer la existencia de ciertas luces en movimiento. Ellos lo llaman OVNI, ¿no? Objeto volador no identificado. Y ellos, en otras palabras, están reconociendo cosas que nunca hicieron, nunca públicamente, nunca de una manera oficial del Estado de los Estados Unidos, nunca reconocieron eso. Todo se daba en teoría, pero hoy, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, en plena pandemia, hace una semana y media, usted revise, por ejemplo, las noticias, ha salido, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos reconoce la existencia de estos objetos voladores no identificados. Y ahí están los videos, inclusive. O sea, Estados Unidos está reconociendo de que la existencia de esto. Entonces, hermano mío, ¿eso qué cosa quiere decir? Que se está preparando, está sucediendo algo extraño en el mundo. ¿Con qué? Con la intención de que cuando desaparezcan muchas personas, hermano mío, se le eche de repente la culpa, porque alguien tiene que de alguna manera resolver ese problema, o ese misterio de la desaparición de miles de cristianos. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué dirán los gobiernos? ¿Qué van a decir las autoridades? Entonces, en ese gran caos saldrá la figura del anticristo, ¿no? Y dirá, vamos a implantar un nuevo orden mundial. Y ellos establecerán el nuevo orden mundial, y eso es el inicio y el comienzo de la gran tribulación que durará 7 años. La otra semana vamos a estar hablando acerca de la gran tribulación. Hoy estamos hablando acerca del principio. Y usted tiene que escuchar acerca de esto, porque si es que se queda, tiene que saber. Tiene que saber eso. Porque si usted se queda, hermano mío, y ya no nos va a encontrar la hermana Maribel, la hermana Julia, el hermano Vitira, ya no van a estar ellos. No, ya no van a estar. Ya no se va a poder hacer culto ya. Porque ahora sí, como están haciendo en este estado de emergencia, yendo a la policía, así también la policía y el Estado, hermano mío, comenzará a perseguir a aquellos que no se dejen marcar con el número de su nombre, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Porque todas las personas, para que puedan comprar y vender cualquier cosa, tienen que ser marcados, dice, a su nombre. Y no van a poder comprar ni vender desde un pan hasta un avión, hermano mío, sin que sean marcados. Imagínate, ¿no? Si no, tú no puedes comprar ni vender, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde vas a comer? Vas a tener que escapar, vas a tener que huir a los montes, huir a los lugares desérticos quizás, o a los lugares para esconderse. Y entonces el gobierno comenzará a perseguir a todos aquellos rebeldes, ¿no? Entre comillas. Entonces, en eso consiste pues el día del Señor, en la desaparición de miles de cristianos, hermano mío, en todo el mundo, y el comienzo del gobierno del anticristo. Por eso dice en este pasaje, leemos, si usted lee el versículo 13, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa? No vendrá el día del Señor, está diciendo, sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía ya se dio, pues. ¿Cuántas iglesias, hermano mío, han apostatado hoy en la actualidad? Si usted un poco revisa las noticias, se dará cuenta, por ejemplo, que el Papa Francisco ha convocado para este 14 de mayo de este año 2020 una reunión de todos los líderes de todas las religiones del mundo en el Vaticano. ¿Con qué intención? Con la intención de poder también implantar un sistema religioso mundial, en donde piden pues la unificación de todas las religiones. O sea, una religión interdenominacional en donde pueda ser una religión global. Y eso no es otra cosa, hermano mío, que la religión del falso profeta que habla del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla que el anticristo se dará a conocer, ¿por qué? Por causa así como Juan el Bautista avivó la venida del Señor Jesús hace 2000 años, así también el falso profeta va a avivar la venida del anticristo. Primero va a aparecer el falso profeta que va a hacer sus apariciones. Dice la Biblia que inclusive hasta va a hacer descender fuego del cielo, va a hacer milagros, y la gente dirá, ahí el Señor, ahí el profeta de Dios.
y la gente lo va a creer a él. La gente lo va a creer, la gente va a ir. La gente que desconoce las escrituras va a decir, séllame acá en mi frente o acá en mi mano. Pero aquel que conoce, aquel que ha escuchado la palabra de Dios y se ha quedado, no se va a dejar sellar. No se va a dejar sellar. Y eso a quiénes le va a ocurrir. ¿Quiénes serán aquellos que van a ser perseguidos? Por lo general, aquellos hermanos que eran fríos en las iglesias. Aquellos que desertaron o aquellos que se quedaron de repente en la mitad de la carrera. A su nombre. Gloria a Dios. Así como el evangelio es una carrera en donde solamente ganan los que llegan a la meta y los que quedan rezagados no ganan nada, sino que más antes tienen que quedarse. Así también, de la misma manera también, hermanos míos, los rezagados, los desertores, los tibios, o como lo llama la escritura, ¿no? Los tibios, los desertores, los que negaron al Señor, ellos definitivamente, hermanos míos, se quedarán para esa gran tribulación. Amén, hermanos. Amén. Entonces está diciendo aquí, en el versículo 3 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, hasta que se manifieste, dice, el hombre de pecado. ¿Quién es ese hombre de pecado? Es el anticristo. El anticristo tiene varios nombres: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, tiene el nombre el inicuo, tiene varios nombres tiene. La Biblia lo identifica con varios nombres, y uno de sus nombres del anticristo es el hijo de pecado o el hijo de perdición, como dice en este versículo 3. ¿Están ahí en el versículo 3? Está diciendo, y nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía, cosa que ya se dio, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, después de la apostasía que ya se dio en diferentes iglesias, aquellos que han apostatado, aquellos que siendo cristianos renegaron de su fe, enseñando otras cosas vanas, enseñando cosas, hermano mío, que de alguna manera no tienen nada que ver con la sana doctrina, comenzaron a apostatar del mensaje de Dios. Entonces vendrá, dice luego, su aparición, el hijo de perdición o el hijo de pecado. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Está hablando del anticristo aquí. O es objeto de culto. El anticristo dice que será objeto de culto. Escuche, ¿qué significa eso? Que el anticristo va a ser objeto de culto, objeto de adoración. Él va a querer ser adorado y lo va a lograr, y mucha gente lo va a adorar. Dice la Biblia que él va a levantar una gran estatua de él mismo, y su estatua va a hablar, dice, y va a indicar quiénes son aquellos que no se postran ante él, y todos ellos serán perseguidos. Eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Entonces está diciendo aquí, hermano mío, que el cual se opone y se levanta contra todo aquel que se llama Dios o es objeto de todo culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios mismo, haciéndose pasar por Dios, dice. Él se va a hacer pasar como Dios. ¿Están ahí en versículo 4? Sí. ¿Cómo se va a hacer pasar el anticristo? Dice, ¿cómo qué dice? Como objeto de culto. ¿Cómo qué? ¿Qué significa ser objeto de culto? Objeto de adoración. Yo quiero que tú le digas al hermano, escuche. Al hermano que está en tu corazón, si te quedas para la gran tribulación, no te dejes marcar. No te dejes marcar. Pierde la cabeza aunque sea, pero no te dejes marcar. Eso es para los que se quedan. Que corran bastante. Escuche, hermano, ahora tal vez esto resulta hasta gracioso o chistoso, tal vez. Pero ese día, hermano mío, ese día va a ser poco triste, ¿verdad? Yo no sé cuántos de los que están aquí, escuchen, alguna vez fue perseguido tal vez por la policía. Si usted alguna vez ha sido perseguido por la policía, ¿y qué sensación siente esa persona cuando es perseguido por una policía? Algo así más o menos. Es horrible. Es una sensación, ¿no?, de persecución.
Así va. Ahorita, por ejemplo, tenemos libertad para hacer culto, ¿no? Y no nos dicen nada. Pero va a llegar el día en que esto no va a darse. Y un día no muy lejano. Por eso es que nos estamos preparando para eso. A su nombre. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Segunda de Pedro 3:10. Mira lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 12. Si tiene la Biblia, búsquelo rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Segunda de Pedro 3:10. Mira lo que dice, escuche. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Amén. Escuche, hermano mío, está diciendo acá, porque el día del Señor vendrá, dice, es inminente, eso se va a dar, sí o sí. Está diciendo acá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, dice, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y serán consumidos y quemados. ¿Eso qué cosa quiere decir? Escucha, hermano mío. Un día esta tierra que nosotros aquí conocemos como la tierra del Perú, la tierra de Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y todos los países, esta tierra que nosotros conocemos como el planeta Tierra, un día, dice la palabra de Dios, va a ser desechado, va a ser consumido. El fuego lo va a quemar. Eso va a suceder cuando, después de los 7 años de la gran tribulación y después de que Jesucristo viene a reinar por 1000 años aquí, o sea, exactamente después de 1007 años. Después del milenio de Cristo que va a gobernar aquí, Él va a consumir todo esto. Todo esto lo va a consumir. Los planetas, las estrellas, hermanos míos, lo va a destruir. Eso dice la palabra de Dios. Por eso dice, en el versículo 10 dice, en el cual los cielos pasarán como grande estruendo, dice, y los elementos que están en el cielo ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en la tierra hay serán, ¿qué cosa dice? Quemados. ¿Cuál es el final de la tierra entonces? Va a ser quemado. Así que no ames mucho tu casa, porque un día tu casa va a ser quemada. Un día todo va a ser quemado, dice. Está diciendo acá, y la tierra será quemada, dice. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, versículo 11, acá nos da un consejo. Está diciendo, el apóstol Pedro está diciendo acá, ahora, si todas las cosas un día desaparecerán y serán quemadas, ¿cómo nosotros no vamos a poder vivir en una santa y piadosa forma de vivir? Está diciendo. O sea, está diciendo, ¿cómo no podrías entonces arrepentirte y vivir de una manera piadosa? Y vivir de una manera santa, está diciendo acá. Entonces nos da un consejo aquí el apóstol Pedro y nos dice, ¿no? Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas y quemadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo esto se va a destruir un día, si todo esto físico, material, va a ser consumido un día, ¿cómo no vamos a poder vivir de una manera santa y piadosa? Está diciendo aquí el Señor. ¿Amén? Amén, hermanos. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros vivamos de esa manera como Dios quiere que vivamos, no como nosotros querramos vivir. A uno dice, no, déjame a mí vivir mi vida. Yo con mi vida hago lo que yo quiero. En primer lugar, la vida que tenemos ni siquiera es nuestra. ¿Cómo puede decir, déjame vivir mi vida? Yo no soy malo con nadie. Como dice una canción. ¿Cómo podemos decir, déjame vivir mi vida? Si no es nuestra vida. Esta vida que tenemos, hermano mío, nos la ha dado Dios. Como ya compartimos un día, ¿no? Nosotros somos como una higuera que debemos dar frutos. Porque un día y cada cierto año viene el Señor diciendo, a ver, voy a buscar frutos
en Maribel, voy a buscar frutos en Domitila, voy a buscar frutos en cada uno de nosotros. Los frutos son las acciones, las obras que nosotros realizamos cada día. Y si no encuentra, va a ser que nosotros seamos pues estériles. Y Dios no quiere que nosotros seamos cual árbol estéril, sino que abundemos en buenos frutos, está diciendo. Entonces, si está diciendo claramente aquí, hermano mío, ¿cómo no vamos a vivir, dice, en una santa y piadosa forma de vivir? Ya que esa vida el Señor nos lo ha dado con la intención de poder salvarnos, hermano mío. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto tiempo vive un ser humano aquí sobre esta tierra? 70, 80 años, 90 de repente algunos, pero muy raros son, ¿no? Que pasan los 90, muy raros son escasos esas personas. Promedio entre 70 y 80 años es el promedio de vida más o menos en todo el mundo. Mi abuela tiene 90. Pero son muy raros, de verdad, muy raros. 90 años es muy raro, ¿no? Muy pocos son las personas que viven a esa edad. Inclusive hasta 100 han llegado algunos, ¿no? Pero son hasta noticias, inclusive cuando llegan a 100, ¿no? Sale hasta por la televisión. Mira, llega una persona a 102 años. Entonces, si todo este tiempo que nosotros tenemos aquí, hermano, escuchen, si estamos viviendo todo este tiempo, todo el tiempo que nosotros podamos vivir acá, hermano mío, no es en vano el cual por el nosotros estamos viviendo aquí. Debiéramos de poder reflexionar cuál es la razón, cuál es el propósito por el cual vivimos en esta tierra. ¿Para qué es que Dios te ha puesto en esta tierra? Para que disfrutes, para que comas, bebas, duermas y te diviertas. No, hermano mío. Dios quiere que vivamos dignamente a su nombre. Vivamos con dignidad, que significa con merecimiento. Entonces, no simplemente nos puso Dios aquí para poder, hermano mío, vivir de una manera egoísta, de una manera narcisista, pensando en nosotros mismos solamente, sino pensar en los demás. Porque cuando Cristo vino, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el dueño de todo, se hizo hombre, tomó forma de hombre, forma de carne como cada uno de nosotros, y se humilló hasta lo sumo, dice. ¿Con qué intención? Con la única intención, hermano mío, de darnos salvación. Amén. Con la intención de poder morir por nuestros pecados, porque no es legal que el hombre acceda a la salvación si es que antes no hay muerte. Eso es la ley de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice. El pecado original del hombre lo lleva, hermano mío, de una manera perpetua por los siglos de los siglos. Entonces, ese pecado, hermano mío, que el hombre tiene, que el hombre lleva en sus genes infectados, tuvo que haber sido limpiado por un hombre santo que vino del cielo. Y eso fue Jesucristo. Por eso que Él vino, hermano mío, a cumplir una misión redentora. Yo debí de haber muerto por mis pecados. Efectivamente estuve muerto por mis pecados, al igual que todos nosotros. Pero sin embargo el Señor dice, no, mas he aquí, Dios vio nuestra condición y nos amó, dice. Y entregando a su Hijo Jesucristo, nos dio para que accediéramos a la salvación y a la vida eterna, dice. Para todo aquel que crea en Jesús, dice. El único requisito que te pide para que tú accedas a la salvación es de que tú creas que Él tomó tu lugar. Siendo tú merecedor de una pena grave de condenación de muerte, Él tomó tu lugar. Él murió por ti. Él murió por mí. Yo debiera de haber muerto por mis pecados, por mis delitos, por mis transgresiones, al igual que usted. Sin embargo, Él ocupó nuestro lugar. Pero eso se va a hacer efectivo cuando tú lo crees y lo recibes y dices, Señor, yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz y te recibo como mi Redentor y como mi Salvador. Por eso es que Él se llama Jesús, que significa Salvador. Por eso dice que no hay otro nombre dado a los hombres ni en el cielo ni en la tierra como el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces todo aquel que crea en Jesús, todo aquel que cree en la salvación de Dios, puede acceder de una manera gratuita a esa salvación con el único requisito de creer y aceptar el regalo, que es el regalo de la salvación
que ni con todo el oro del mundo se podría comprar. Ni con todo lo que vale, hermano mío, todo el universo podría comprar, porque no tiene precio eso. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso es que decía el apóstol Pedro, ¿cómo no vamos a poder vivir una vida piadosa y santa? Dice, sabiendo. Por eso que hace unos días atrás hablábamos acerca del entender el evangelio. Amén. Hay muchos que no aceptan el evangelio, ¿sabe por qué? Porque no lo entienden. Dice, sí, muy bonito, sí, es bonito, sí, es bonito. No, eso no es para mí, a mí me gusta mi trago, hermano. A mí me gusta sacar de vuelta a mi mujer, hermano. No, yo no soy de una sola mujer, yo soy de varias mujeres. Así dicen algunos. Y así lo dicen de una manera fresca, como... No como si fuera un héroe, como si fuera pues una eminencia, ¿no? El que lo dice. Entonces, realmente, hermano mío, dice la palabra de Dios que llegará un día en que la gente a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Hoy en día sucede eso. Hoy en día pasa eso o no pasa eso. Claro que sí. Claro que sí. Por eso es que muchas personas, hermano mío, a veces no aceptan el evangelio y dicen, no, eso no es para mí, no, a mí yo me conozco, yo soy como soy. Yo no sirvo para eso. Hermano mío, yo también pensaba así. Yo también pensaba así hace 24 años atrás. Yo decía a mi mamá, ¿cuántas veces me dice, hijo, vamos a la iglesia? No, eso no es para mí, mamá. A mí déjame acá con mi música, a mí déjame. Y mi mamá siempre me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Mi mamá, desde que yo era pequeño, me obligaba. Te sientas acá, cuando yo era niño, me acuerdo, tenía 7, 6 años, me obligaba y me hacía sentar ahí a escuchar yo las enseñanzas de la escuela dominical. Y mi mamá, me acuerdo, me amenazaba, me decía, no te muevas de ahí, porque si te mueves, me amenazaba de muerte mi mamá. Y me obligaba a que yo escuche la palabra. Pero cuando ya crecí, fui adolescente, 12, 13 años, me rebelé. Que nada, que mamá, así nada, ni tu pena de muerte, nada, yo me voy. Y me aparté, hermano mío, acá mis vecinos me conocen, no, y me fui, me descargué. Y llevaba una vida desordenada. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces la habrá hecho renegar, hermano? A veces habrá llorado de cólera. Pero sin embargo, un día el Señor me cambió. Me cambió el Señor. Y me cambió para bien cuando Elisa ni existía, Maribel no existía. Sin embargo, hermano mío, Dios hizo un milagro en mi vida. Hizo un gran milagro en mi vida porque dejó atrás, borró todas esas iniquidades, borró todo lo malo, hermano mío, y me dio una nueva vida. Me dio una nueva oportunidad. Como lo ha hecho con cada uno de ustedes que hoy están aquí. Amén. Amén. Como lo ha hecho con cada uno de nosotros, aquellos que aceptamos el regalo maravilloso de la salvación. Y yo dije, Señor, yo acepto el regalo. Yo acepto que tú moriste por mí en la cruz. Y hace 24 años le ofrecí a Dios que Él tome el control de mi vida. Como creo que lo han hecho todos los que están aquí. Amén. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros hoy en día, teniendo ya el regalo de la salvación, teniendo el boleto a la eternidad, escuche, porque tienes el boleto tú. Usted que conoce el evangelio, usted que conoce la palabra, tú tienes el boleto. Pero muchos en el camino, en el trayecto de que venga el tren de la salvación a llevarse a su pueblo, pierden ese boleto. Y muchos se van y dejan, hermano mío, el evangelio. Amén. Por eso, si es que tú tienes el boleto de la salvación, hermano mío, que es tu arrepentimiento y tu conversión, manténlo hasta el día de que el Señor vuelva aquí. Pero pastor, es que el Señor mucho demora y esa demora hace que, mira, mis amigos como se borrachan, fuman, se alegran y me dicen, oye, Sonso, ¿tú qué haces en esa iglesia? Acá, ven acá estamos en la pachanga, acá. Y a veces nos sentimos mal, a veces. Hermano, yo también experimenté eso. Cuando yo estaba, me acuerdo, me decían mis amigos de al frente, todos mis amigos de los alrededores, me decían, oye, ¿qué haces en esa iglesia? Oye, ven para acá, me invitaban a fiestas, polladas, retiros, hermano. Vamos, acá tengo, mira, un desván de acá, ¿cómo le llaman en ese entonces? Un día de perdición. Hermano mío, y era tentado muchas veces. Pero sin embargo, el Señor me guardó en su misericordia. Pudo guardarme el Señor. Entonces, hermano mío, cada uno de nosotros somos tentados diariamente. Por eso el Señor dice, ¿cómo no vas a poder vivir en santa y piadosa forma de vivir? Está diciendo acá.
Pero esto es para aquellos que lo han entendido, está diciendo. ¿Cuántos han entendido el Evangelio de Jesucristo? Amén. Amén. Si tú has entendido realmente el Evangelio de Jesucristo, entonces vas a permanecer. Porque ahora entendemos que el Evangelio no es de aquellos que empezaron la carrera, sino de aquellos que... La termina. Aquellos que la terminan. Porque ¿cuántos han sido rezagados hasta el día de hoy? Yo conocí, te podría contar de muchísimos, en estos 20 y tantos años en el Evangelio, ¿cuántos líderes, pastores, copastores he visto caerse y están hoy en día en el pecado y en el mundo? He visto, hermano mío. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que el Señor dijo, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, la perseverancia, la persistencia, el continuar, el seguir, el mantenerse con la antorcha encendida. Mantenerse, hermano, con el fuego encendido en tu vida, que es el fuego del Espíritu Santo. Amén. Pero si tú en algún momento dejas que el fuego se atice y de un momento a otro comienza a apagarse, comienza a menguar el fuego, por eso es que a veces somos vulnerables a las tentaciones que a veces nos vienen, porque cuando dejamos de que el fuego, hermano, del Espíritu de Dios, la presencia, toma el control de nuestras vidas. Por eso tú tienes que ser incondicional a Dios y decirle, Señor, aquí me rindo. Los que son, creo que acá mis hermanos es militar, claro. Cuando un militar o un policía con una pistola o una ametralladora le dice al que lo va a capturar, ¿qué cosa le dice cuando le apunta con su pistola? Si te vas a temor. ¿Qué le dice por lo general? Párate. Párate, quieto. Alto ahí. Alto ahí. Alto ahí, ¿verdad? Y ese tiene que... Dame todo lo que tienes. Y una vez que se queda alto, ¿cuál es el siguiente paso? Se queda así. Pasar. Reducirlo, ¿sí o no? Y ese hombre queda a merced de quién? Ese delincuente o esa persona queda a merced de quién? De la autoridad. De aquel que tiene la autoridad, en este caso el policía o el militar. Y la persona, el civil dice, está bien, me rindo, dice, ¿no? Y se somete, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera también el cristiano tiene que someterse, tiene que rendirse a la autoridad de Cristo, hermano mío. Por eso es que cuando nosotros a veces levantamos nuestras manos y decimos, y levantamos nuestras manos así como cuando el rendido se rinde, ¿no? ¡Manos arriba! Y él se rinde, ¿no? Y nos rendimos. ¿Ante quién? Ante Cristo, ante Dios. Amén, hermanos. Entonces, así como el militar y el policía le dicen, manos arriba, alto ahí. Y él se paraliza y levanta sus manos en señal de rendición. Y se rinde ante el policía, ante la autoridad. Así también nosotros nos rendimos diariamente ante Dios. Diariamente. Porque si tú, hermano mío, en una maniobra de repente, el delincuente de repente que está con las manos arriba, no se da cuenta, distraído el policía, no se da cuenta y le quita su pistola, ¿qué pasaría? El delincuente lo reduce al policía, hasta lo puede inclusive hasta matar, ¿sí o no? Y él se escapa, ¿sí o no? Se escapa y sale ya pues de la rendición. Eso también sucede cuando muchos cristianos dicen, ¿sabe qué, Señor? ¿Qué rendición y qué nada, Señor? Yo quiero, déjame vivir mi vida. Yo quiero seguir aquí con mi propia vida. Y le hace al Señor a un lado, ya no, nada que manos arriba, Señor, manos abajo, porque yo quiero seguir disfrutando. Y no se rinde ante Dios. Y no se rinde ya, sino que más antes hace su propia voluntad. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros nos rindamos ante Dios cada día. ¿Y cómo nos rendimos ante Dios cada día? ¿Cuándo, hermana? ¿Cuándo nos rendimos ante Dios, hermana Maribel? Todos los días. Cuando nos humillamos y oramos. Cuando nos humillamos y oramos, nos rendimos ante Dios. Porque cuando te humillas, te postras, ¿no? Y te rindes, te hincas ante Dios. La palabra del Señor dice, si se humillare mi pueblo, dice, y orare y buscare y doblare sus rodillas, dice, entonces yo, Jehová, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, dice. Sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, dice. Pero dice, no, que me voy a humillar, no, aquí. Yo nunca me humillo ante nadie. Ante nadie te puedes humillar, ante ninguna persona, pero ante Dios sí. Ante Dios sí. Porque Él es el único digno por el cual nosotros como seres humanos nos podríamos humillar ante Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, termino diciéndoles, queridos hermanos, queridas hermanas, cada uno de nosotros un día vamos a dar cuenta delante de Dios, ya sea que perezcamos dejando este cuerpo a través de la muerte, o cuando el Señor venga y toque de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice,
Y los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, los que estamos con vida, seremos transformados según abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente para estar con el Señor en el aire. Amén, gloria. Amén. Entonces cada uno de nosotros, hermano mío, tiene que ser consciente de eso. Estar a la espera. No es de aquel que empieza el evangelio. Hoy estamos empezando. De repente algunos, del día que yo empecé hace 24 años, hay algunos que de repente empezaron hace, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, o de repente algunos días de repente. Y estamos empezando en el evangelio. El que se arrepintió en la cruz del Calvario, el de la derecha, él ni siquiera estuvo un día. ¿Cuánto hora duraba en la cruz él? Porque luego se arrepintió y le dijo, Señor, acuérdate de mí en tu reino, le dijo. Y Jesús que le dijo, de cierto te digo, que este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Murió él después de 3 horas y los dos fueron pues al paraíso. Mientras que el otro, aquel que le escarnecía a Jesús, decía, tú que eres Jesús, que resucitaste a Lázaro, ahora también resucítate pues. Ahora también bájate de la cruz y sálvanos, le dijo. Y sin embargo lo escarnecía al Señor, pero el otro dijo, no, ¿por qué le hablas así al Señor? Nosotros merecemos morir por nuestro delito, pero él, ¿qué ha hecho? Él no ha hecho nada. Señor, por favor, perdóname, acuérdate de mí en tu reino, le dijo. Y se arrepintió. Y el Señor le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Él no congregó así como nosotros, no trajo su ofrenda, no ayunó, no oró en las mañanas y se fue al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se arrepintió y creyó en el Señor. Porque ese es el comienzo. Si usted se arrepintió y creyó, eso es el comienzo. Y si todavía el Señor no viene o todavía no te has muerto, eso quiere decir que tienes que llevar una vida digna. Como en el caso mío, ¿no? Con altibajos, con luchas, con pruebas. Estos 24 años hemos estado permaneciendo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Si usted de repente se arrepintió el día de ayer y empezó y creyó en el Señor Jesús, usted tiene que esperar. Y si mañana viene, hermano, te vas con el Señor. Y si de repente de aquí a 1 año, 2 años viene, gloria a Dios, pues hermano mío, gloria a Dios, que se va con el Señor. Porque creyó y se arrepintió de corazón. Porque la iglesia no te salva. La denominación no te salva. No te salva, hermano mío, que tú seas de asamblea, de la presbiteriana, de la luterana, o que seas católico, apostólico, romántico, ni nada de eso. Nada te salva. El que te salva, hermano mío, es tu condición delante de Dios. Tu fe delante de Dios, tu convicción delante de Dios. Aleluya. Cuando tú realmente estás convencido de que Él te salvó por su gracia y que Él tomó tu lugar, entonces accederás a la salvación y a la vida eterna. Por eso dice claramente en la palabra, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, dice. Y si nosotros sabemos que todo eso va a pasar, ¿cómo no podríamos vivir en santa y piadosa forma de vivir? Dice, esperando aquel día, dice, que ha de ser glorioso. Póngase de pie. ¿Cómo no podríamos vivir una vida piadosa, dice, delante de Dios? Si nosotros que hemos conocido el Evangelio, si nosotros que muchas veces nos han predicado, nos han hablado el Evangelio, y la palabra de Dios no ha sido en vano, sino que ha sido sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Cada día, cada vez que te comparten la palabra, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, son como semillas que vienen a derramarse en tu corazón, cual tierra buena en su momento y en su día, dará pues frutos, buenos frutos. Pero si aquella tierra es una tierra dura, una tierra infértil, hermano mío, entonces no dará fruto. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos ser sensibles a la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias. Y yo quiero que tú le digas en tu oración con sinceridad, le digas, Señor, yo ya he empezado la carrera, pero quiero acabarla, Dios mío. Permíteme acabarla, dame la fuerza, ayúdame a acabar la carrera. Y el acabar la carrera significa llegar a la eternidad, llegar al reino de los cielos y ser salvo. Amado Dios y Padre Celestial,
Te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, a los cuales, Señor, le compartimos tu palabra, Señor, cada martes, cada jueves, cada domingo. Permite que esta palabra, Señor, se siembre y haya sido sembrada, Señor, en el corazón, que es buena tierra, Señor, de cada uno de tus hijos. Y que en su momento, Señor, y en su tiempo dean fruto, Señor, aleluya. Y para tu gloria, Dios mío, aleluya, puedan ellos testificar y dar a conocer, Señor, tu palabra en sus propias vidas. Te pido, oh Dios, te ruego, oh gran Señor, que seas tú quien dirija nuestras vidas. Así, Señor, como cuando el civil es reducido, Señor, y es rendido incondicionalmente ante una autoridad, así también nosotros nos rendimos ante tu divina autoridad, oh Dios. Y nos rendimos incondicionalmente, Señor, cada día. Ayúdanos, oh Dios, a que cada mañana, cada día, al empezar un nuevo día, Señor, podamos rendirnos, Señor, incondicionalmente. Y seas tú quien tome el control de nuestras vidas. Y seas tú quien dirija, Señor, nuestras vidas. Y seas tú, Señor, quien pueda hacer que crezca el buen fruto, Señor, fruto apacible en cada uno de nosotros, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, por la vida de cada una de tus hijas que hoy están aquí, Señor, que hoy han escuchado tu palabra. Glorifícate, Señor, de una manera especial. Obra, Señor, en cada corazón y en cada vida, Señor, Dios mío. Obra de una manera poderosa, de una manera clara y directa, Dios mío, hablándonos y enseñándonos tu palabra cada día, Dios mío. Gracias te damos en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Gracias. A ti la gloria, la honra, la alabanza por siempre. Amén.